Ahora bien, siempre para comenzar la actividad recordamos la clase anterior, ¿no? Clase anterior que dimos sistema urinario, puro urinario. Eh, Recordar que tiene sus particularidades, ¿eh? Y quisiera que alguien me diga, por ejemplo, algunos síntomas generales que me hacen pensar en que tuviese una sepsis o tuviese algún trastorno, algún problema de vías urinarias, algún signo, síntoma que pudiera tener el paciente general, de los generales. ¿Cuáles serían? Por lo menos dos. Fiebre, muy bien. Vómito, cansancio, muy bien. Ahora, los que sean propios, que me hacen pensar clarito que es algo urinario, de vías urinarias, ¿eh? Los logos regionales o la disuria, muy bien. Dolor, molesta, poliuria, mucha orina, muchas frecuencias, ir al baño, mayor de 1500 mililitros por la quiuria, va muchas veces, pero hace poquito, muy bien. ¿Qué más? Una que le dije y no está en la clase, pero se las dije, se las mencioné, es importantísimo. Si algún paciente, si la orina sale roja, porque hay presencia de sangre, ¿cómo se llama eso? Hematuria, muy bien, que puede ser microscópica, el paciente no lo sabe aún y cuando hacemos el análisis da positivo, ahí sería un signo, desde el punto de vista de laboratorio. Y pudiera venir el paciente y decir, estoy orinando rojo, me parece que tengo sangre en orina. Y cuando, lógicamente, le damos un frasco a la vista, ¿no? A macroscópico, ya lo estamos viendo, demostrándolo y lógicamente después vemos la cantidad, ¿no? Porque para que sea visible va a haber mucho más cantidad que cuando es microscópico. Ahora bien, ¿cuáles serían las técnicas básicas que nosotros vamos a utilizar para el examen físico del aparato urinario? ¿Cuáles serían las técnicas que vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar una? ¿Vamos a utilizar dos? ¿Vamos a utilizar tres? ¿O vamos a utilizar las cuatro? Las cuatro, ¿eh? Aquí hay que hacer inspección, palpación, percusión o escultación. Muy bien. A nivel de palpación, recuerdan dos maniobras, dos por lo menos. Peloteo, muy bien. Leonard, muy bien. Método Goulet, muy bien. Sí, voy a hacer a la palpación algunos puntos. ¿Recuerdan qué puntos son esos? Fundamentalmente los posteriores, por ejemplo, ¿cuáles serían los posteriores? Los puntos se dicen pielorrenos laterales o renos laterales, los cuales serían los posteriores, que prácticamente agarran el nombre de dónde lo vamos a explorar. ¿Eh? Costo vertebral, muy bien. Y ahí se despeja. Si es corto vertebral, el otro, ¿cómo sería? Este tiene que ver con la costilla y con la columna. Y el otro, costilla y con los músculos dorsales. ¿Cómo se llamaría ese punto? Costo muscular, ¿verdad? Y prácticamente estamos en la misma línea explorando el ángulo que forma la duodécima costilla con la columna vertebral, el costo vertebral y siguiendo la línea de la costilla, pero más hacia afuera, porque es el ángulo entonces entre los músculos y la costilla, el costo muscular. Los puntos anteriores, ¿cuántos serían? Los anteriores, ¿cuántos serían? Es un punto, son dos puntos, son tres puntos, son cuatro puntos.
Si le fuera a evaluar a esto, lloverían los ceros. Tienen que leerse la clase antes de entrar. ¿Eh? Hay uno superior, uno medio y uno inferior. Recordarles que al ser anterior, nosotros vamos a tener necesidad de usar algunas líneas imaginarias para buscar esos puntos, porque ya es un rango un poco más amplio. En el caso del superior, vamos a pasar una línea a nivel umbilical y en intersección con lo que es el borde externo, el recto abdominal. Ahí vamos a ejercer presión de un lado primero y después del otro. El medio, vamos a trazar una línea horizontal a través de las crestas ilíacas, antros superiores, igual a la intersección que tenga con los bordes externos del recto abdominal. Ahí hagamos presión en uno y hacemos presión en el otro, siempre preguntando, molesta, duele, sin enterrar tanto el dedo, haciendo discreta presión, tampoco suavecito, pero tampoco profundo. Y en el caso ya del inferior, si es el caso de sexo femenino, tendríamos que hacer tacto vaginal, y si en el caso de masculino, tacto rectal. Están los otros a distancia, que tienen mucha relación directa con lo que es la cresta ilíaca, que dan mucha menos positividad. Yo se lo dejo ahí para que sepan que existen, pero se utilizan mucho menos. A la percusión, ¿qué maniobra vamos a utilizar? Fundamentalmente. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama esa maniobra? A puño percusión. Eso da muy bien positividad siempre y cuando esté tomado ya lo que es la cápsula renal, producto generalmente de una pielonefritis. De una pielonefritis. Porque si el paciente lo que viene es con litiasis, viene con un dolor en lo que es la región lumbar, le nace ahí en la zona de la fosa lumbar y le está haciendo el recorrido prácticamente de lo que es el típico dolor lumbar, no debemos realizar esta maniobra. Tiene dolor, no vamos a... Más bien esta percusión es buscando que se siente mal y quiero saber si la defensión es más baja o es más alta. Esa es la idea. Mientras más baja, más fácil o menos problemas tendría el paciente. Mientras más alta, más repercusión va a tener. Y en el caso de la auscultación, ¿para qué la voy a utilizar? ¿Qué es lo fundamental que voy a buscar con la auscultación? Importantísimo. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, enfermedades hipertensivas, causa secundaria de hipertensión arterial, y ocupa el primer lugar como causa secundaria de hipertensión arterial. Y lo puedo detectar simplemente con el esteto. Que necesitan a nivel de las arterias renales. Al ver el soplo, eso me va a significar que hay una estenosis. Y al haber una estenosis, lógicamente no puede haber un control, no va a lograr el riñón dentro de sus funciones que regula la hipertensión arterial. Él mismo tiene el problema ahí, entonces no puede arreglar, lograr cifras de las tensiones. Y entonces son pacientes que tienen hipertensión arterial secundaria y lógicamente habría que operarlos para resolver este problema. Entonces, esto sería, a grosso modo, más o menos, los temas que manejamos en la clase anterior. Entonces, el día de hoy vamos a compartirle pantalla. Voy a ir un poco rápido porque esto estoy convencido no, yo mismo he dado urinario y se repite y vamos mucho más profundo de esta clase. Y en ginecostetricia están las 2 primeras semanas prácticamente hablándole de aparato genital femenino. Entonces, prácticamente lo que me interesa de esta clase es que aprendan que el examen completo de lo que es genitales, estamos hablando de inspección y palpación de los órganos genitales como tal, y específico en la mujer lleva examen de mama, examen de inspección de los genitales externos, espéculo y tacto vaginal. Hasta ahí serían los objetivos fundamentales de la clase. Claro, que les daré un poco más para que les quede, para que sepa que existe, ¿no? Existen muchas más cosas que lógicamente les darán más producto que semios un poco más hacia lo normal y no hacia lo patológico, aunque siempre tendremos que tocar algo. Entonces, entrando en materia,
directamente aquí ya, les vuelvo a recordar que si voy a hacer el examen físico de ginecología, un médico, un residente, Ángel, te orienta, necesito que a la cama tal, a paciente de la cama tal, le hagas el examen ginecológico completo, lleva examen de mama, examen genitales, examen con espéculo y tacto vaginal. Más adelante está más clarito esto. Pero para que sepan que no iríamos directo a lo que es genitales externos. Ahí, tiene que haber ese orden, más o menos, que para que no se lo olvide. Ahora, si digo, necesito que me examines con espéculo y tacto vaginal, bueno, ahí iríamos directo a lo que es el examen de genitales. ¿Ok? Entonces, lógicamente, recordar un poco la anatomía de lo que es esta área. En este caso, en vez de hacerlo céfalo-caudal, lo hacemos superior e inferior. Y vamos de lo que es el monte Puy, como tal, el monte Venus, el prepucio del clítoris, esta región aquí no está señalada, después el clítoris, los labios menores, los labios mayores, aquí lo que es el meato uretral, importantísimo para sondear, en caso de necesidad de la mujer. Ahí mismo, pero internamente están las glándulas Skenen y lateralmente aquí están los conductos, no son visibles. Realmente son glándulas que también se inflaman, también pueden enquistarse. Lógicamente podemos ver lo que es el ejimen, independencia. Esto es una foto esquemática, ¿no? No un paciente real. Después veremos a otros pacientes real. El introito vaginal como tal, que sería el vestíbulo vaginal, toda esta área, lo que es el canal o el inicio, lo que es el canal vaginal. Aquí estos orificios, algunos pacientes fundamentalmente que hayan padecido de quiste Bartolini, que ya estén un poco más dilatados, pudieran ser más visibles. Y en la pared interna, ahí mismo, es el suelo pelviano, a ambos lados están lo que es las glándulas de Bartolini. También ambas de ellas con las esquenes hay que también examinarlas. Esto es un poquito más de ginecología, pero bueno, tengo que por lo menos tocárselo. Seguimos con las áreas aquí, se le menciona esta área aquí, el horquilla, lo que es donde termina los labios menores de la vulva. El perineo, importantísimo esta área, para que aprendan que igual para el tacto rectal, recordar que esta área nosotros lo observamos. Y a la hora de practicar una episiotomía, recordar que no se puede hacer recta porque nos estaríamos llevante el esfínter anal. Más bien la episiotomía se hace con más frecuencia lateral derecho. Incluso a veces por necesidad hay que hacer una derecha y una izquierda. Eso sería ya en momentos de bien apuro por desproporción cefalopélvica en un niño que se quedó ahí trabadito ya en el momento del parto. Pero generalmente con una basta para practicar la episiotomía en el momento del parto. En un corte sagital, nosotros recordarle, en este caso de delante hacia atrás, vemos la estructura como la sínfisis de Puy para guiarnos anatómicamente. Después vendría lo que es vejiga. Entre la vejiga y el útero, aquí esto es un repliegue importante que tiene que ver con el peritoneo. Es un lugar donde puede haber, ¿verdad? Presencia de sangre y mucho más en lo que es esta área posterior al útero, en el fondo del saco dula, que incluso ahí es donde se va a puncionar, puncionar para lograr saber si realmente hay sangre libre en cavidad pelviana. Las relaciones directas, como ven ahí, es vejiga anteriormente al útero, de la pared vaginal, que es el canal anal. Lógicamente, vagina, útero, con su cuello de útero, con su cuerpo como tal de todo el útero. Y laterales, un corte lateral, encontraríamos que son las trompas, la fimbria, con su ovario. Y más posterior, bueno, las relaciones directas que hay con el recto. Aquí más o menos esquemáticamente, igual vemos los ovarios, las trompas, lugares predilectos aquí de donde puede haber embarazo ectópico, lo que es el útero, y ya más abajo sería pues cuello y vagina. Entonces, bien, ¿cuáles serían esos signos, síntomas que nosotros vamos a buscar, preguntar? Está muy ampliado más, mucho más en lo que es su libro de texto, pero bueno, básicamente serían estos los fundamentales
El sangrado vaginal anormal. Todos sabemos que más o menos el periodo menstrual de una mujer debe estar en una correspondencia cada 28, con un rango hasta 35 días sería normal. Ya antes de 28 hace periodos más rápidos y más de 35 más tardío. Ahora bien, hay sangramientos que pueden ser fuera del periodo menstrual, pueden ser más abundantes dentro del mismo periodo menstrual o ser en el mismo periodo menstrual muy frecuente. De ahí van a venir términos de hipermenorrea, polimenorrea o hiperpolimenorrea, en el cual va cambiando un poco si es durante o es que es en cantidad o es en frecuencia. Lo real es que si no es un sangrado típico, me provoca anemia en esos casos. Y a veces simplemente un endometrio que se hace muy proliferativo y a la hora de la escamación va a ser muy importante el sangrado y me provoca anemia. Claro, pero hay patologías propias, desde una endometriosis hasta incluso un mismo aborto espontáneo que me puede provocar este tipo de sangrado anormal. La dismenorrea no es más que el dolor durante el periodo menstrual. Generalmente ocurre el primer día, el segundo día, y eso es muy individual, de paciente a paciente. A veces hay que necesidad de incluso usar medicamentos analgésicos importantes, porque la dismenorrea no es otra cosa que la ovulación misma cae en pequeñas goticas de sangre en cavidad pélvica y eso duele, irrita el peritoneo y duele igualito como si fuese un abdomen agudo prácticamente, pero no llega a pasar en horas, más bien es discreto porque como son pequeñas gotas se puede perfectamente reabsorber, el peritoneo lo puede resolver sin problema, pero estamos hablando de cuando es agudo, duele demasiado. Cualquier masa o lesión, dígase interna o externa, lógicamente va a ser signos o síntomas propios del aparato ginecológico. La secreción vaginal, que siempre he dicho que no es normal, la normal es escasa y nunca sale hacia afuera. La secreción normal que sale hacia afuera es durante el acto sexual, no sin relaciones. Entonces, importante saber que cualquier mancha, cualquier flujo que tendremos, que tengan realmente cualquier sexo, en este caso la mujer más específico, tiene que ir al médico. No puede esperar a que eso es normal y no tengo nada, porque ahí es que vienen después las inflamaciones y los problemas de cervicitis crónica. El prurito vaginal, incluso vulvar, depende de patologías tan sencillas como cualquier moniliasis, cualquier hongo en esta área. Los dolores abdominales típicos pueden ser en bajo vientre, siempre en hipogastrio o alguna fosa ilíaca, es típico en el caso de la mujer, estos tipos de dolores. La dispareunia, que ya hemos hablado, la relación que tiene también con las infecciones urinarias. Los cambios de distribución del vello. Cuando hay cambios de los estrógenos, progesterona, esto es que, ¿cómo decir? Si hay un desajuste hormonal importante y puede salirle vello con distribución masculina en la mujer. Puede ser como si fuese el bigote, como si fuese barba, incluso por debajo del ombligo. La distribución en el vello púbico del hombre a la mujer es distinto y entonces empieza a crecerle en áreas que normalmente le crece al sexo masculino. Entonces eso es importante porque incluso eso me provoca un poco también de infertilidad. Hay que estudiar eso, ese desajuste hormonal. Cualquier cambio de patrón misional pudiera tener relación directa con problemas urinarios, pero pudiera tener, como es el caso de cistoceles, ¿verdad? El propio me puede provocar orinas como si fuera poliuria y no tiene nada urinario, sino más bien es por una hernia de la vejiga sobre la pared anterior de lo que es la vagina. Y la infertilidad, lógicamente, esto es un campo abierto, esto es prácticamente una especialidad dentro de la especialidad de ginecología, donde por distintas causas se busca el producto de la gestación y no se logra, por distintas causas que hay que investigarlas en parejas que quieren tener hijos y no logran salir embarazadas. Entonces, bien, para hacer el examen físico se requieren unas ciertas recomendaciones. Lógicamente, el ambiente, como siempre les he dicho, la privacidad, una buena iluminación, hay que brindarle una bata a la paciente, ¿verdad? Que hay un acompañante, a veces se prefiere femenino, pero en mi caso, si está el esposo, mucho mejor. Ahí nunca va a haber
problema ninguno. Va a ser mucho mejor si la acompaña el esposo. Entonces, la paciente tiene que vaciar su vejiga. No podemos hacer un examen por la relación directa que hay con la vejiga, que tenga deseo de ir al baño, porque en cuanto estemos manipulándola, ella va a decir necesito ir al baño. Entonces, estamos haciendo algo indebido. Hay que cubrirla de forma adecuada, que solamente nos quede lo que es el área ginecológica y más nada. No se puede examinar sin cubrirle por encima. No se puede. Su libro de texto hay algunas figuras donde se observa que no está cubierta, no está bien. Realmente, incluso el tacto vaginal, yo se lo enseño lateral. El tacto vaginal tampoco es de frente al paciente. Debe ser lateral, porque nosotros con el tacto solamente vamos a fijarnos en la cara de la paciente. No estamos mirando los genitales a la hora de hacer lo que es el tacto vaginal. Solamente para introducir los dedos nos fijamos. Ya después nos fijamos en la fase de la paciente. Los brazos de la paciente pueden estar al lado del cuerpo. Bueno, se recomienda que estén sobre el tórax, da un poco más de confianza y estar tranquila la paciente. Importantísimo no tener nada de frialdad en las manos. Sería mucho más molesto. Independientemente de que tengamos guantes, hay que tener las manos también con una temperatura agradable. Explicar cada paso, aunque ustedes no crean, que piensan que todo el mundo sabe lo que es todo un examen, hay quien no tiene idea todavía de cómo es esto. Y es importante explicarle, te va a molestar un poquito, vamos a introducirte esto, voy a hacerte esto, todo paso a paso, para que sea más factible. Además, ese es el conocimiento informado de cada prueba, que es importantísimo para cada paciente. Y como le decía aquí, hay que observar la cara del paciente. Cuando estamos manipulando, probablemente en el tacto, no hay que estar como tal mirando ya los genitales. Después de que nosotros hicimos la inspección, ya no hay necesidad. Eso es como cuando las mamas, si ya yo terminé de hacer una inspección para ver la simetría, si lesiones, etcétera, etcétera, y voy a la palpación, ya la mama que estoy palpando, esa está descubierta, pero la otra la cubro, no tengo por qué dejarla descubierta. ¿Okay? Y lógicamente, el acompañante, yo prefiero que sea su esposo. ¿Claro? Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Cuál sería la exploración o qué serían las técnicas en las cuales voy a utilizarlo? Nosotros vamos a hacer inspección y palpación de los genitales externos. Esto es un examen completo. Desde el punto de vista semiológico, prácticamente es inspección, exploración con espéculo y tacto bimanual. Más nada. Incluso en su libro de texto existe palpación recto-vaginal y hay hasta un error de redacción donde habla de que incluso si son señoritas se pudiera practicar. Si es señorita, lo que hacemos es tacto rectal, no hacemos tacto recto-vaginal. Incluso esto yo no he visto que se utilice desde el punto de vista de frecuencia. Esto, si se va a practicar, es cuando en ginecología, si realmente hay rectocistocele, y quiero saber las dos. No es que se le practique a todo el mundo ni nada por el estilo. Y recordarle que el examen de mama entra dentro del examen ginecológico completo. Si se dice examinar ginecológicamente a tal paciente, además de inspección de los genitales, además del examen con espéculo, además del tacto bimanual, tendríamos que examinar las mamas. Ahora bien, la posición, generalmente esta posición de litotomía, de posición ginecológica, en la cual, como ven, aquí esquemáticamente para que vean la mesa, pero aquí es como debe ser, cubierta sus piernas, y solamente vamos a quedarnos con el área que vamos a hacer la inspección. Aquí una guía más o menos que nos ayuda a qué es lo que voy a buscar en la columna a la izquierda, fundamentalmente, que sería la exploración externa. Empezamos, como decía, superior hasta lo que es el inferior. La región inferior sería monte Venus, labios mayores y menores, el meato lateral, clítoris, el introito vaginal, y ver si hay todavía gímeno o no, y el periné, más nada. Eso sería lo que vamos a ver: lesiones, secreciones, cambios de coloración. De lo contrario, bueno, genitales externos de aspecto y configuración normal. Después, al final, ahí te tengo algunos detalles de cómo podemos describir esto. Y ya cuando vamos a hacer la exploración interna, bueno, obviamente buscando todo lo que tenga que ver con las paredes vaginales, cómo está el cervix, ese cuello uterino
cervical como tal, que vamos a ver, el útero, ovario, útero más central, que sería lo primero que vamos a palpar con la vista manual, y después buscaríamos los anijos, hacia lo que es fosa ilíaca derecha e izquierda, el tono de esos músculos pélvicos, incluso el tono de lo que es la pared vaginal. Y les digo esto como último, se lo dejo porque sé que existe, pero eso no se practica con frecuencia. Lo que es el tacto buscando el piso de ambos a la vez, recto vaginal. Sí, con el tacto buscamos cómo está el tono de todos esos músculos, pero hasta ahí. Entonces, bien, vamos a hacer ya la inspección de los genitales. Nosotros primero, sin manipular, como ven en la figura, primero es una vista normal. Pudiéramos ver, depende también incluso con lo que pueda haber venido la paciente. Está saliendo un cartel aquí ya. Nosotros vamos a observar Monteveno, labios mayores, clítoris, labios menores, el introito vaginal, ¿verdad? Periné, incluso recto y llano, ahí en esa figura. Nosotros vamos a buscar ahí, bueno, cualquier presencia de alguna malformación congénita, la disposición del vello, el grosor de los labios. Si vemos algo que creemos que haya sido cambiado, preguntamos si ha habido intervenciones quirúrgicas, ¿verdad? Desde el punto de vista estético o por alguna patología. Porque a lo mejor si le hicieron ya es multípara, podemos ver como tal la rafia, que se le llama la herida quirúrgica, de la episiotomía. El tamaño de los órganos, del clítoris, son áreas que pudiera haber irritación, pudiera haber alguna que otra molestia. Si hay secreción, todo eso de manera general. Lo que más vamos a ver es si hay cambio de coloración, secreciones, ¿verdad? Y si hay desgarro. Eso sería lo básico, lo fundamental que vamos a buscar. Aquí les traje algunas figuras que están en su libro de texto. Una apariencia aparentemente normal, pero ya le está empezando un poco al aplanamiento como tal de lo que es el epitelio, un líquido escleroso en un estadio temprano, pero miren ya después como hay una degeneración importante en la cual incluso hace un cierre casi de lo que es el introito vaginal, ¿verdad? Miren esta figura, esto es desde hace unos años para acá, es una de las enfermedades más frecuentes. Este caso, por ejemplo, dejó avanzar por pena, por la variante que sea, y prácticamente no, le cerró el introito vaginal, no se ve la zona de ella. Entonces, esto, caso poco a poco hay que hacer electrofiguración y cortando poquito a poquito estos condilomas. Entonces, hay que tener en cuenta las enfermedades de transmisión sexual. A la hora de palpar, esto es más ginecológico, yo solo los menciono porque está aquí en la clase, para que los voy a quitar. Se hace con el dedo índice en lo que es la pared anterior, o superior de lo que es la vagina, con de 3 a 4 centímetros el dedo, y tratamos de tocar por detrás en esta área lo que es del meato uretral, tratando de ver si hay engrosamiento de la misma. Incluso si hacemos ahí como un estímulo prácticamente de hacer presión, pudiera haber secreción por aquí, ya me está dando más positividad en los orificios de las glándulas que en caso de las glándulas Bartolini, lo haríamos de esta manera. Este es un caso donde ya se ve el quiste ahí, eso hay que drenarlo, eso hay que cortarlo, hay que operarlo, y lo haríamos primero por una pared derecha y después para la izquierda, o primero izquierda y después derecha, igual haciendo esta maniobra. Incluso entre el pulgar y el dedo índice haríamos la palpación. Pudiéramos hacerlo, aquí se ve más detallado cómo lo pudiéramos hacer. Hacemos esto aquí en una figura esquemática, estamos viendo perfectamente este quiste. Esta glándula, como cualquier otra, si hay obstrucción de la misma, ella sigue drenando, sigue haciendo su función, y como no sale al exterior, prácticamente lo que me va a provocar es un quiste y que se pueda acceder. En todo caso hay que hacerlo, una incisión y drenaje, un acceso, como en cualquier otra parte del cuerpo. Lógicamente un área muy sensible, muy molesta, muy dolorosa, que lógicamente tiene que ir a su consulta.
Esto es prácticamente también, como decía, muy propio del examen ginecológico por un especialista, no es tanto para un médico general, donde vamos a ver el tono de lo que es la pared vaginal y buscando ya con dos dedos, lo que es índice medio, haciendo depresión en lo que es la pared posterior de la vagina, buscando estos abultamientos, los grados que pueda tener de cistoceles, rectoceles o ambos ellos, rectocistoceles o incluso prolapso eh, uterino. Nosotros, este sería más o menos la maniobra, 3 centímetros más o menos, introducido dedo índice de medio, haciendo depresión, buscando la posibilidad que haya invaginación de descenso de la vagina sobre la pared, perdón, de la vejiga sobre la pared anterior de la vagina, o en el caso de rectoceles es recto, donde me hace invaginación. Estos casos todos tienen que ver con desgarro en el momento del parto. Antes se veía muchísimo, 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 ya casi no, porque casi todos los partos son instrumentados. E incluso el índice de cesárea de alguna manera también ha aumentado y esto no me provoca esto, no hay fuerza, no hay como tal un trabajo de parto prolongado, entonces los órganos no descienden, se quedan en su lugar, no hay ningún problema. Esto a grosso modo sería lo que estaría buscando con estas maniobras, pero esto es un poco más ya de ginecología. Ya cuando vamos a hacer el examen con espéculo, que sí nos concierne bien, además ya hicimos una inspección genital y no vimos ninguna alteración, sería lo que es la colocación de un espéculo. Recordar que si es virgen no podemos, no se puede hacer para nada, imposible. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver la elasticidad de la vagina, ¿verdad? Hay medidas, nosotros empezamos en dependencia de, vemos esa apertura vaginal, si la vemos amplia o pequeña, hay tres medidas fundamentales de espéculo para poder nosotros examinar. Si cuando utilizamos uno pequeño y vemos que la pared vaginal nos cubre prácticamente el espéculo, utilizaríamos el otro más grande sin ningún problema. Y siempre tanto en lo que es la entrada del espéculo, ir buscando lesiones que no las veíamos por fuera y ahora son más lesiones más internas, y llegar hasta lo que es el cuello del útero. Esto aquí, hasta que no hagamos la práctica, verán que es muy simple, pero a veces se puede demorar uno algo porque el cuello del útero no estaría donde debe estar. Pudiera estar lateralizado, en retroflexión o anteroflexión, y hay que buscarlo. Hay que buscarlo, no siempre se encuentra tan fácil. ¿Ok? Y esto también nos permite hacer lo que es la prueba citológica, que conocen como Papa Nicolau, importantísimo en detectar los cánceres in situ, los cánceres en sus primeros estadios, importantísimo porque tienen 100% de curación. Aquí le traigo la foto del espéculo típico, que este es metálico, ya se utiliza menos, pero todavía se utilizan, que son dos valvas. Ellas por sí también se separan, la podemos separar, y lógicamente para introducirlo debe ser cerrado. Actualmente se utilizan más plástico, ya vienen incluso para un solo uso. En caso de metal se lleva un proceso en los hospitales que todavía se sigue usando en clínica de desinfección y después esterilización del mismo. Como ven, está formado por dos hojas. A la hora de introducirlo debe introducirse cerrado. Se introduce lateral, no en esta posición, sino con esta parte lateral. Y luego que ya después está introducido, si le damos la vuelta que coja esta posición y empezamos a abrirlo, ¿verdad? Apretando estas dos piezas de abajo, él se abre y lo fijamos con esta rosca que hay aquí y él se queda fijo ahí. Eso cuando ya tenemos la presencia de lo que es como tal el cuello uterino. Eh, Estas figuras son de evidentemente un ginecóloga que sería zurda, lógicamente lo hace de esta manera, pero como ven las piezas están de este lado, debieran ser del lado de allá, por la frecuencia que hay más derecho que zurdo. Nosotros, hasta que no lo veamos bien ahí, pero la idea es separar un poco los labios menores para hacer una pequeña apertura, ¿verdad? El espéculo también no debe estar frío, hay que ver de qué manera. Incluso se habla de tener suelo fisiológico tibio para poder calentar algo del mismo,
o lo tenemos puesto en una de las lámparas normales que se utilizan para ginecología, generalmente provocan mucho calor, y esto sería otra forma, sin abrirlo de su estuche, que se mantenga ahí para que tenga su temperatura estable. Y después que lo introducimos, que damos la vuelta, damos la vuelta, buscamos el cuello y cuando fijamos el tornillo vamos a ver estas imágenes. Hasta que no logramos esto, todo lo que más estamos viendo es pared vaginal y no estamos viendo nada. Aquí está lateralizado la figura, la idea es verlo así. Esto sería un cuello de nulípara y un cuello de multípara, ¿no? El cuello de nulípara cerradito y el cuello multípara, que ya tenga que sea un hijo, sale de esta manera. Nosotros vamos a ver esa estructura redondeada, más o menos 3-4 centímetros de diámetro, de un color rosado a rojo, parejo ese color. No puede haber distintos tonos de color. No debe haber secreción ninguna, no debe haber nada ni más claro ni más oscuro, ningún puntico de ningún color. Todo eso nos está dando que hay lesiones. Lógicamente depende de la edad, pudiera ser más intenso, el color rosado a rojizo. En la menopausia sería mucho más pálido y con cierta tendencia en el embarazo a una pigmentación azulosa, pero no es que se vea azul, es una tendencia. Entonces buscamos lesiones, úlceras, cicatrices, daño ahí, secreción. Los quistes en la voz es como si fuesen unos granitos, como si fuese un furúnculo. Igual nosotros vamos a escribirlo como si fuese un reloj, viendo las 12 como si fuera a las 100 del PUI. Si está aquí decimos que está a las 12, si está aquí decimos que está a las 6. Eso nos da cronicidad que lleva tiempo con el problema. Y eso son los que pasan a consulta de patología de cuello porque ya tienen mínimo una hiperplasia ahí escamosa, que ya de ahí a cáncer no hay nada. Nada más 2 minutos más para terminar esta parte. Lógicamente hay que buscar las secreciones, cualquier lesión sería lo fundamental que vamos a buscar en esta área. La forma y el ángulo que vamos a usar, eso lo vamos a ver mucho mejor en la práctica. La idea es siempre inclinado, no es recto a la hora de colocarlo. Y molesta un poquito, si cuesta un poco de trabajo se le manda al paciente que puje hasta que lo introducimos sin ningún problema. A la hora de retirarlo hay que hacerle igual la misma maniobra contraria y cerrarlo para que poder extraer. ¿Okay? Vamos a hacer la pausa para poder continuar porque en el inicio de la clase dando las explicaciones de lo que es para el aporte y el examen, ahí nos cogimos mucho tiempo. Vamos a coger 5 minutos nada más, 5 minutos. Estamos hablando que faltan 2 para menos 5. Dentro de 5 minutos, cuenten 5 minutos para que poder seguir. ¿Ok? Vamos a seguir, chicos. Luego que colocamos el espéculo, lo retiramos lentamente. Como mismo lo introducimos, lo vamos retirando. Vamos a hacer lo que es el tacto, que en este caso sería un tacto bimanual. Se aprovecha para los dedos que están practicando el tacto, explorar por debajo y por encima con la otra mano, sería a la izquierda, palpar por lo que es hipogastro y fosa ilíaca derecha e izquierda. Y entre las dos manos, ahí lograr ver si hay alguna tumoración, si hay algún problema. Esa es la manera que vamos a hacer. ¿Cómo nosotros vamos a realizar esto? Como les decía, yo les voy a enseñar lo que es el tacto en la posición lateral. Nosotros comenzamos de frente al paciente, separamos lo que son los labios menores, con el dedo índice empezamos a introducirlo y como tal de medio que lo tengo lateralizado, abriéndome los labios menores junto con el pulgar, ya ahí lo tengo ubicado de tal manera que con la mano enguantada y con lubricante, lentamente vamos introduciendo los dos dedos y ya cuando tengo ambos dedos introducidos en lo que es la vagina, ya me ubico lateral al paciente. Y más no vemos más lo que son los genitales. Más bien, ahí nos vamos a fijar. Mientras estemos practicando el tacto, la cara a la paciente. La fase que me coloca la paciente, a medida que la manipulo, puedo ver si le está molestando, si le está doliendo. Y esa sería la verdadera técnica,
correcta para hacer lo que es el tacto vaginal. Aquí algunas figuritas, esquemas, en la cual nosotros vamos a explorar desde que nosotros lleguemos a esta zona, que sería el cuello. Esta es la forma que ya dentro de él nosotros podemos ver, además que ya observamos si había un cuello de útero, por ejemplo, en la embarazada entreabierto. Si nos cabe un dedo, ahí es donde se habla que está permeable a un dedo o a dos, o introducimos los dedos y a medida que lo abríamos como si fuese un compás, ahí comparamos esa apertura nosotros y ahí es donde decimos tiene 4 centímetros de dilatación, 6 centímetros de dilatación o está completa, 10 centímetros cuando logramos abrir completamente nuestros dos dedos. Lógicamente, a veces se habla que mientras los dedos más grandes sería más malo, todo lo contrario, mientras más grande pueda tener el médico, la doctora, sus manos será mucho más factible, menos maniobra tendrá que hacer para lograr este objetivo de saber cuánto hay de dilatación. Aquí nosotros por debajo podemos hacer y por encima, nosotros vamos a lograr, ahí está descrito, pero bueno, yo se lo voy diciendo, nosotros vamos a lograr, ¿no ve? Tocar por debajo y por encima, lo que es el útero primero, y ahí yo puedo dar ya el tamaño del útero, incluso las características, si hay un fibroma, si hay un tumor, ya ahí yo estoy viendo. Nosotros movemos las manos y palpamos de tal manera que entre las dos manos nosotros podamos describir lo que hay entre ellas. Normalmente un útero no se palpa, por más maniobras que hagamos y sea delgada, no se palpa. A medida que esté más grande, porque está grávido, es cuando podemos decir que hay un embarazo de 6 semanas, de 7 semanas, de 8 semanas. Y a medida que avance el embarazo no se hace tanto, sino bien lo que se hace es tomar la altura uterina. Como bien, le decía que el paciente, pues, el médico que está observando aquí, examinando prácticamente es zurdo. Se ve evidentemente que aquí está usando la zurda por la derecha. Aquí en esta posición lo que yo le decía, el médico debe estar del lado del pie izquierdo, en este caso, porque parece que es zurda, por el lado, al lateral del paciente, es como debería ser para hacer esta maniobra. Nosotros, lógicamente, con las características generales que vamos a observar, más o menos es más o menos la forma de pera que va a tener el útero, firme y liso, pero esto es pequeñito. Nosotros no vamos a prácticamente a tocar ese cuello que no es ese útero que no es grávido, que no hay embarazo, y no podemos más o menos compararlo. Por ejemplo, si no lo palpamos, no hay embarazo. Cuando ya te más o menos una naranja pequeña, se habla de 6, una naranja un poco más grande, estamos hablando ya de 8 semanas. Y ahí para allá se palpa muy bien y ya podemos decir 9, 10, 12, si ya está a nivel de sínfisis de pubis o sobrepasa mucho más. Y ya después, como le decía, tiene que ser con 1 centímetro de la sínfisis de pubis para lo que es altura uterina, que se debe corresponder con lo que es el embarazo, con la edad gestacional del embarazo. Aquí nosotros, fíjense, diferencias de posición del útero. Mientras tenga más retroversión, mucho más difícil, está más lejos y se hace un poco más difícil. Estos úteros a la hora de colocar el espectro, cuando nosotros lo colocamos, nos quedamos aquí en pared vaginal, no logramos y hay que ir buscándolo. Eso en la práctica lo lograremos ver sin ningún problema. Esa sería la diferencia fundamental. Con un solo tacto que hagamos, ni con 5 ni con 10 en pacientes verdaderas, nosotros logramos toda la experiencia. Hay que hacerlo bastante para poder tener todas las posibilidades. Ven aquí, de otra forma, flexión, retroflexión. Aquí es mucho más difícil. Estos úteros a veces de tal manera, cuando ponemos espectro, hay que buscarlo para arriba. El cuello está para arriba, no logramos encontrarlo nunca. Nosotros vamos a ir buscando después los anejos y no deben palparse tampoco. Buscarle, no tengo una figura que me ayuda a los anejos. Vamos a ponerle aquí en esta anterior. Nosotros en esta misma maniobra después vamos a palpar por aquí y entonces introducimos los dedos buscando lateral y después para esta zona y la mano la ubicamos para acá
para palpar los anejos que no tienen por qué palparse, ¿no? Ni las trompas, nada de eso debe palparse sin estar engrosado, ni nada de eso. Tendría que ser muy, 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 muy delgadita la paciente para nosotros poder tocar un poco los ovarios, no más que eso, ¿eh? Lógicamente ahí pudiéramos palpar si hay sapingitis, un quiste o inflamación con pus que va a estar engrosado, va a haber dolor, algún quiste doloroso también o no, que lógicamente después nosotros nos vamos a auxiliar de los medios diagnósticos como es el ultrasonido. Claro, nosotros debemos entre ellos hacer una buena maniobra para poder detectar cualquier problema. Con esto se puede detectar incluso embarazos ectópicos, que lógicamente está engrosado, hay amenorrea de 6 semanas, siguen teniendo pequeñas manchitas, y esos casos es el típico caso de embarazo ectópico no complicado. Complicado, mucho más florido, mucho dolor, puede haber hasta hipotensión, ¿verdad? Entonces, más o menos, cuando terminemos el examen, nosotros pudiéramos describirlo de esta manera: genitales externos, color y pigmentación, forma y simetría, de aspecto normal, no secreciones ni lesiones, estructura vaginal, integridad de la piel, posición y forma del cuello central o lateralizado, donde esté, con una buena epitelización, eso significa buena coloración, característica del orificio cervical, si es genolípora, multípora, si no hay lesiones periorificial o lesiones depende, como les enseñé, según el reloj, depende como tal hacia a qué área pudiera estar esas lesiones. No hay secreción ninguna, un buen tono vaginal, el útero depende de la posición, antroflexión, retroflexión, su forma, consistencia. A medida que nosotros describamos y hay una consistencia leñosa, estamos hablando ya de un fibroma. Si es movible, si hay una masa, si hay alguna molestia, dolor, a la palpación, a la movilización de este tacto bimanual. Y bueno, anejos no palpables, no normal, no encontrar nada, no hay una masa, no hay nada anexial que me hable que hay algún problema, dígase trompa o dígase ovario. Y lógicamente no hay molestia, no debe haber nada de eso. La molestia es la propia de lo que es el tacto, no más que eso. Igual aquí le dejo cómo pudiera describirse mucho más un examen completo de ginecológico. Nosotros nos basaríamos mucho más en lo que es la inspección, ¿verdad? El examen con espéculo, que es el tacto vaginal. Ya esto es un poco más propio de una consulta de ginecológica. Nosotros cuando detectemos cualquier problema, generalmente, como en general, vamos a tener que remitir el caso a lo que es ginecólogo. Sería la idea de poder detectar. Entonces, hasta ahí sería lo que son los genitales femeninos. Vamos a pasar ahora rápidamente a lo que son los genitales masculinos. Es recordarle aquí un corte sagital, bueno, es el pene con sus características de una letra ya más larga, la letra en este caso mide más y tiene 3 porciones. Tener en cuenta, lógicamente, las bolsas escrotales con sus testículos. En el caso de la pediatría, recién nacidos, es importante saber si están descendidos, ¿verdad? Esos testículos, como hay acritoquía, porque si pasa el tiempo son testículos que serían después infértiles. Hay que tener eso en cuenta, hay que operarlos a tiempo para que desciendan esos testículos y estén donde es su localización final, ¿verdad? Que ellos se forman en cavidad abdominal. Las relaciones directas que puede tener la vejiga aquí con el recto, ¿verdad? Y la próstata que está por debajo, está por debajo como tal de lo que es la vejiga y propicia mucho que es el tacto rectal, ver las características de la misma. El epidídimo y lo que son las venas testiculares, eso me dará de entre testículo, epidídimo y las venas testiculares enfermedades frecuentes. Enfermedades frecuentes. En el caso del testículo que tiene que atravesar lo que es el canal inguinal, también va a ser un área de patologías frecuentes de lo que es aparato genital masculino. Los síntomas que vamos a buscar en el hombre, igual dolor, la disuria, el cambio de flujo urinario, aquí mucho más, no debe haber ninguna secreción uretral, ninguna. Siempre va a ser
patológica y va a tener relación directa prácticamente siempre con una ITS, infecciones de transmisión sexual. La hematuria, el paciente que venga con como tal sangre en la orina, la secreción por el pene, las lesiones penianas, ninguna tampoco es normal. Cualquier lesión exantemática, tampoco, eso que vamos a buscar. Aumento del tamaño escrotal. A veces, desde que nace, hay patologías como es el hidrocele. Cuando es pequeño se puede resolver y el niño sigue bien, de lo contrario, también hay que operarlo. Veremos más adelante con hidrocele. Cualquier masa de tumefacción inguinal, buscando lo que es hernias inguinales, que son los más frecuentes en el hombre, y crural o femoral. La disfunción eréctil, lógicamente, después de los 40, 50 años, tiene gran importancia en lo que es el sexo masculino, de padecerla. Y la infertilidad, el mismo caso. Siempre antes se le achacaba que la infertilidad era del sexo femenino, y realmente hay más problemas en lo que es el hombre que en la mujer a la hora de ser infértil. Entonces tienen que estudiarse los dos para lograr un embarazo. Nosotros, para examinar al paciente en las mismas condiciones, un ambiente tranquilo, una bata para cubrir al paciente, usar guantes en ambas manos, tener las manos, no, ¿cómo decirle? Igual que no estén frías. Si después vamos a realizar un tacto rectal, tratar de también hacer cambios de guantes, ¿no? Para que no haya contaminación cruzada. Y como decía, podemos ponerle una bata al paciente para que sea mucho más fácil a la hora de examinar el mismo. ¿Cómo va a ser ese examen físico? El examen físico va a ser impalpación, que puede ser tanto de pie como acostado el paciente, y exploración de las áreas inguinales, fundamentalmente para detectar lo que es hernias inguinales o crurales. En la que es la inspección de lo que pene y escroto, vamos a ver si el paciente tiene un prepucio prolongado o está circuncidado. Hay regiones, países donde desde pequeñito se practica esta técnica, hay otros países que no, depende de si es muy redundante o no, que pudiera propiciarle algunas patologías, fundamentalmente con la higiene. Un prepucio muy redundante pudiera tener ahí una secreción que se le queda y eso provoca lesiones, balanitis fundamentalmente. El tamaño del pene y el escroto no desde el punto de vista genético, sino de, si uno ve, usted es así, sí, perfecto. Si no, hay que buscar patologías traumáticas, patologías alérgicas, de algún tipo, por ejemplo, tan sencillo como la elefantiasis. En el hombre ataca mucho lo que es los genitales y me provoca genitales muy grandes, y esto es patológico, esto no es nada sano ni nada que se parezca. Lógicamente cualquier lesión de pene o alguna inflamación a este nivel. Entonces algunas lesiones aquí, a la presión que podemos buscar desde las verrugas venéreas, dígase condiloma, dígase el herpes genital, el chancro sifilítico, ya que se ve mucho menos estas patologías, pero si siguen teniendo conducta sexual de riesgo, lógicamente siempre hay uno que otro caso. Las hipospadia, epispadia, buscando la apertura normal de la uretra, por mal cierre, en este caso como enfermedades congénitas. Y las lesiones a veces de pene que son indoloras, cáncer de pene a veces tiene una pequeña lesión, el paciente no va, piensa que es normal, como no tiene secreción, no tiene nada. Y toda lesión de pene es fundamental. Cuando hay urología se dan cuenta que da cáncer de pene. El hidrocele es típico a veces en edades tempranas de pediatría. Cuando es pequeño, por ejemplo sería pequeño, bilateral, se puede esperar y una semana y se resuelve. Estos casos se operan siempre a los 2 años, entre los 2 o 3 años de vida, para resolver esa túnica que me cubre, que me permite comunicación con la cavidad abdominal, y realmente lo que tiene es líquido. Y esto me mantiene una temperatura en la cual el testículo después no va a ser fértil. Entonces, lógicamente hay que operar estos casos. No provoca mucho más que, desde el punto de vista estético, si crece mucho, pero sí interviene mucho en la fertilidad. A la hora de hacer una palpación podemos hacer de esta manera, fundamentalmente para lo que es el meato uretral,
En este caso vemos condiloma, en este caso, este paciente que tiene alrededor de la uretra, en el orificio retral. Podemos palpar la raíz de la uretra como tal, así de esta manera, y esta pudiera ser también. Esto son maniobras fundamentalmente para ver si hay un traumatismo, a veces por juegos de deporte, eh, caída, se dice, eso sería fatal, caer en una bicicleta, ¿verdad? Se le dice caída volcada, que cae uno sobre los genitales un, como en un tubo, Lógicamente eso me puede provocar ahí un grandes traumas. Serían más o menos maniobra, y cuando hacemos esa maniobra el paciente sangra prácticamente o tiene pequeñas goticas y es fácil determinar que tiene un trauma a ese nivel. A la hora de palpar testículo hay varias formas. Para palpar testículo, buscar el epidídimo y las venas testiculares. Sería buscando varios tipos de patología. Incluso en lo que es hidrocele vamos a ver engrandecido, reblandecido. Si hay orquiepididimitis, cualquiera de las sea testicular o sea el epididimo, va a doler mucho, pero cuando levantemos el testículo va a haber alivio. Y si cuando levantemos el testículo me aumenta mucho el dolor, aumenta mucho más, ya esa sí es una urgencia testicular, que sería torsión del testículo. Eso es cuando den urología, pero bueno, para más o menos saber que existe. Aquí pudiéramos explorar unilateral o bilateral, ambos condones espermáticos. Podemos seguir el orden hasta lo que es el anillo inguinal superficial, y esta sería la manera de encontrarlo, buscarlo para después explorar el canal inguinal a ver si hay hernia o no. Aquí con la ayuda del paciente nos está propiciando ver ese testículo que parece como una cadena ahí de soga, que no es otra cosa que las venas testiculares engrosadas. Este es lo que es el varicocele, que es mucho más frecuente el izquierdo, porque las venas testiculares izquierdas drenan su sangre en la vena renal mucho más vertical. Entonces, como que aumenta más la presión, y lógicamente la dilatación va a ser mayor en el izquierdo que en el derecho. Esto me provoca también infertilidad en el hombre. Por eso así no va a tener hijos, porque aumenta mucho la temperatura y eso mata a los espermatozoides. Entonces hay que operar primero. En el caso de un hidrocele importante, aquí este sí ya está grande, el signo clínico es la transiluminación. Nosotros vamos con una linterna en intensidad de luz importante, se lo colocamos al testículo y vemos que pasa toda la luz. Esta misma lámina, si aquí vemos algo oscuro, además de tener hidrocele, tiene tumor de testículo, tiene algo ahí tumoral. Como observan, todo el testículo perfectamente se ilumina. ¿Qué significa? Eso es líquido. Entonces este es muy benigno, esto no tiene ningún problema, se opera, se refuerza esas túnicas y perfectamente resuelve el paciente. Sería el signo clínico tipo transiluminación a la hora del examen físico. Aquí, para observar lo que es si hay hernia inguinal directa o indirecta, lo haríamos de esta manera. En su libro de texto lo hacen con el índice, no es con el índice, es con el meñique. Nosotros vamos a introducirlo, la primera porción del meñique, y mandamos a toser al paciente. Mandamos a toser al paciente. Si nosotros sentimos que nos golpea así, va a ser la hernia, eso es hernia directa. Si sentimos que nos golpea así, estamos hablando de hernia indirecta. Esquemáticamente, o aquí en pacientes verdaderos, esta sería una indirecta y esta una directa. Cuando nosotros exploramos este paciente, el golpe al dedo meñique sería así, y en este caso el golpe sería de esta manera. Fíjense aquí esquemáticamente cómo sería la directa. Cuando examinamos, nos golpea de esta manera, y la indirecta de esta manera. Y toda hernia que esté por debajo del canal inguinal, entonces serían lo que es las hernias femorales o crurales, que es muy poco frecuente en el hombre. Mucho más va a ser la inguinal. Esto igual se debe operar, porque esta misma hernias, como ven, lo que son el intestino desciende, depende de la debilidad que haya. Esa anillo inguinal se cierra, tiene un diámetro propio y no me impide el regreso de esos intestinos, cavidad abdominal, y ahí es donde vienen las estrangulaciones de las hernias,
Y ya no estamos hablando de, ¿cómo decirle? Algo banal. Estos pacientes les molesta, les duele, se acuestan simplemente, levantan los pies y todo eso se regresa a cavidad abdominal. Y no hay más ningún problema. Incluso otros no son visibles como estos y sí tiene molestia, dolor testicular, y cuando lo hacemos estas maniobras vemos que tiene una pequeña hernia. Mientras más pequeña, más peligroso es que haya estrangulamiento de la misma. Y eso entonces es de urgencia. Estos casos así hay que operarlo ya, pero ya para que no tengan este problema. Entonces, esto sería todo en la clase de hoy. Como ven, no es difícil para nada, es bastante de la vida real, ¿verdad? Y muy importante, fundamentalmente en edad reproductiva. Edad reproductiva donde hay interés, ¿verdad? Primero en tener calidad de vida en cuanto a lo que es el acto sexual, y lo otro, tener generación, poder tener hijos, que a veces se hace difícil, donde parejas que no logran tener hijos y entonces uno a los dos, y más malo es cuando los dos tienen problemas y los dos tienen que tratarse. Entonces es importante saber de ciertas patologías para, en caso de un solo médico general, no toca otra que remitirlo, pero podemos tratar muchas patologías sin ningún problema. O sea, alguna pregunta, algo que quieran saber, preguntar, algo que no les ha quedado claro, ahí les va a quedar la clase. Lo que voy a hacer es ahorita, déjenme dejar de grabar para que no quede tan largo